Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo andan mi gente? Acá estamos en un nuevo vivo que vamos a comenzar para, presentarle una gran persona que la verdad que es impresionante lo que hace. Tiene 15 libros, es autor de 15 libros, coach. Y bueno, ahí vamos, ahí nos vamos conectando de a poco. Así que hoy tenemos un gran invitado, Mariano Menéndez. Esperemos que salga todo bien, que el Instagram no nos corte el vivo. Así que acá estamos. Que no me escuchas. ¿No me escuchas? A ver ahora. ¿Se me escucha? A ver, díganme si me escucha, pero bueno. A ver ahora. ¿Me están escuchando? ¿De dónde lo están viendo? ¿Cómo andan? ¿De Argentina? ¿De Chile? ¿De México? ¿Cómo andan? Bueno, les decía que hoy tenemos un gran invitado, Mariano Menéndez. Muy bien, muy bien. Tenemos un gran invitado, Mariano Menéndez, y es autor de 15 libros. La verdad que es impresionante. Es un hombre que la verdad que es una locura lo que sabe, las cosas que nos puede enseñar hoy en el vivo, en nuestra charla. Sí, ahora sí. Bueno, y es coach también, como les decía. También tiene el libro de El arte de sanar la mente, que la verdad sinceramente no tuve oportunidad todavía de leerlo, pero bueno, voy a tener esa oportunidad porque debe ser muy interesante ese libro. Pero bueno, ahora vamos a ver qué nos puede contar él, ¿no? Así que si le quieren ir dejando preguntas, ¿sí? A Mariano con respecto a todas las cosas, bueno, los libros de él, ¿no? Bienvenido sea, a ver si podemos transmitir. A ver, vamos a ver si se puede enganchar Mariano. Bueno, qué frío que hace, gente, acá. Hace mucho frío. Ustedes saben que me llamó mucho la atención lo que hace Mariano porque es un poco también de lo que quizás vengo hablando hace mucho tiempo. Te llega, Mariano, la solicitud, porque te la estoy enviando, pero no sé si te llega, de nada, o sea, de que somos los creadores de nuestra propia realidad, de cómo se crea eh, nuestra realidad, ¿no? La verdad que, nada, o sea, por lo que veo, por lo que he visto, es como que tiene sentido lo que nos vienen bajando los maestros. A ver, ahora sí. Ahí está. Hola, Mariano. Hola, hola, Andrés, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, bueno, no te veo, pero bueno, Ah, ¿no me siempre en ves? Instagram. Sí, Bueno, siempre el Instagram. antes te estaba viendo, pero ahora ya no te veo más. Pero bueno, te escucho. Igual Sí, esto eso es es lo más importante que me escucha. la charla, viste, que Sí, se mantiene también en el plano conciencial, ¿no? No solo el físico. Así claro. que Sí, te sí, sí, escucho. obviamente. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Gracias también por la No. presentación. Felicitaciones también por todo lo que haces, lo que compartes. Vi muchas entrevistas tuyas. Así Ah, que aquí estoy para compartir de lo que quieras hablar. Estoy a plena disposición. no, desde ya muchísimas gracias. Te iba a agradecer y mucho por nada, por aceptar la invitación. Mm, Eh, Quizás algunas personas, ¿no? De las que me siguen a mí y por ahí te ven a vos y van a decir como que no tiene nada que ver con lo que hace Andrés. Y yo creo que sí, tiene que ver en un cierto modo, ¿no? mm, Porque es lo justo lo que estaba diciendo recién. Eh, a mí, ¿no? Los maestros, cuando yo hablo de los maestros ascendidos, ¿no? Los maestros hace mucho tiempo que ya me han venido bajando, cuando hablo mucho, bastante tiempo, de años, sinceramente, me han venido bajando información de que, y me han dicho así literal, sinceramente, te voy a ser sincero, o sea, de que somos los creadores de nuestra propia realidad y me lo han mostrado y me han dicho de cómo crear nuestra propia realidad. Sinceramente, Mariano, te soy sincero, bueno, primero y principal te voy a decir una cosa así como me escuchás, no como me ves, te iba a decir como me ves, pero no me estás viendo. Como me escuchás, así soy, o como me has visto, así soy. O sea, soy muy, muy espontáneo. Pero bueno, es mi manera de ser. Y no, lo que te decía es eso, cómo me mostraban de cómo crear nuestra propia realidad a través de lo que es pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento y el sentimiento. Me hablaban un poco de las dos cosas en sí, sinceramente. mm. Y por lo que he visto, de lo que has hablado, porque sinceramente yo también, obviamente, te estuve chusmeando mucho, eh, medio como que un poco es así, sinceramente, o sea, eh, y me encanta, me gusta mucho esa coincidencia que hay. Y yo creo que sí, igual tiene un poco que ver el tema de lo que hablas vos, con el tema de la mente, de cómo sanar la mente con respecto a la espiritualidad. Mm. En un cierto punto tienen mucho que ver. Pero bueno, me gustaría que nada, que mi comunidad pequeña te conozca y que nada, que te presentes, que nos cuente. A mí sinceramente me gustaría pregunté muchas preguntas, te soy sincero, pero me gustaría preguntarte de cómo fue que iniciaste con esto, en sí, de tanta cantidad de libros, de darte cuenta del tema de la mente, que es muy, muy, muy compleja y nada, es como que abarca todo, además. Pero bueno, eh, no sé si nos querés contar un poco de cómo iniciaste, cómo te diste cuenta. Sé que viene de hace mucho tiempo, porque te vengo viendo hace bastante, es la verdad. Pero bueno, Bueno, bien, sí. Antes que nada, también mencionar que estoy totalmente de acuerdo contigo de lo que mencionabas, ¿no? De la creación de la realidad eh, o co-creación, ¿no? sí, Porque en realidad la mente, yo le pongo co-creación porque creamos en alineación con la gran conciencia universal creadora, ¿no? O sea, la vida, le podríamos decir, claro, ¿no? También. O sea, la mente por sí sola no puede crear nada,
la Ujú. conciencia es, porque la mente es programada, ¿no? La conciencia Claro. es aquello nuestro que está conectado con la conciencia universal creadora, con los mismos atributos, con una inteligencia infinita, eh, y lo que sucede es que la mente está descarrilada, ¿no? Al tener contacto con el mundo, la mente de un ciudadano promedio, que somos todos nosotros, Mm. está totalmente descarrilada, negativa, y bueno, y de eso se trata un poco el arte de sanar la mente, que lo habías mencionado, eh, a cómo hacer la transmutación del sistema de pensamiento de miedo al amor para que la mente se funda con la conciencia. Y desde ahí, yo pienso que desde ahí, ahí realmente se empieza a co-crear desde el amor, porque antes se hacen como fabricaciones egoicas, porque desde la mente programada y uno, ¿qué es lo que quiere? Y Claro. quizás quiere cosas materiales, no sé, tener muchas relaciones o tener un dinero o tener un trabajo o más allá de todo lo que quiera tener, que todo es válido, lo busca, o sea, deposita su felicidad en esas cosas, su plenitud en esas cosas externas y no va por ahí. Pero bueno, eso para compartir y para un poco complementar y ampliar con lo que tú habías mencionado, que quizás podríamos volver un poco más adelante. Pero ¿cómo fue que inicié? Básicamente por un tema emocional, Mm. empecé en todo esto. Bien, o sea, como todo ciudadano promedio, yo tenía en cierta forma, por mi mente, haber tenido contacto con el mundo, con el sistema educativo, con la sociedad, con las personas que transmiten mensajes, con los medios de comunicación, no sé, con todo lo que se absorbe información, y cuando uno es joven no tiene ese discernimiento, deja ingresar información, sin tener discernimiento puede entrar cualquier cosa. Entonces yo me acuerdo que estaba como muy apegado al tiempo, ¿no? Quería hacer todo ya, quería hacer muchas cosas, eh, claro, tenía como mucha ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad porque no me daban las horas y además también mi vida era como muy rutinaria, ¿no? Entre el estudio, la pareja, la familia, ir y volver del trabajo. Y yo decía, no, esto no puede ser la vida. Y aparte también como que tenía miedos, tenía una cierta hipocondría, al tener estrés, obviamente Claro. el cuerpo empieza a expresar cierta sintomatología, uno se empieza a sentir como inseguro, falta de confianza, falta de motivación, muchos objetivos quizás que uno dice, pero quizás son inalcanzables. Entonces, un cuadro de ansiedad que me hizo ir a un médico y me dijo bueno, que vea el tema de la ansiedad, ¿no? A través de una terapeuta, a través de la psicología, ¿bien? También a través de la psiquiatría, pero bueno, lo que es la medicación, yo creo que sí, la utilicé quizás unos 4 o 5 meses hasta que dije, no, por ahí no va, porque claro, viste que sí me habían dado algo para la ansiedad, pero al principio uno se siente muy bien, se siente como que está en una nube, está todo bien, pero después empezás a necesitar más y más, y yo dije, no, esto no, Claro, no. sí. Lo químico no puede programar la mente o lo químico no incide sobre la mente. Lo químico es un parche, ¿no? Pero sí que la terapia me hizo bien. La terapia me hizo bien. Muy bien porque era como un espacio de reflexión, yo hablaba, me expresaba, entonces, pero lo que básicamente, o sea, eso fue el primer gran cambio, ¿no? Haber descubierto la terapia y luego, a raíz de que le pedí recomendaciones de libros a un profesor de la universidad, me recomendó, entre tantos libros de psicología, me recomendó un libro vinculado con el sistema de enseñanza, El Cuarto Camino de Gurdjieff. ¿Bien? Ah, qué lindo. Y,
y claro, me lo devoré todo. Ujú. Es un libro de 5 tomos que se llama Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky, escrito por Nicole Maurice. Y ahí estaba todo, claro, estaba el origen de las emociones negativas, por qué uno siente emociones negativas, positivas, el centro emocional, el racional. Claro, y el sistema de enseñanza, el cuarto camino, es algo que engloba muchas cosas, porque el maestro espiritual Gurdjieff, no sé si lo conoces, Andrés, Gurdjieff. Sí, sí. Bueno, el maestro espiritual Gurdjieff es una persona que estudió en la India, en Egipto, estuvo en la Alejandría, tenía muchas ideas Sí, muy, pero muy novedosas. Imagínate un tipo que estudió en los templos de Egipto sí, con dioses. sí, Entonces, sí, una claro, locura. hizo un instituto para el desarrollo armónico del hombre donde tenía el objetivo de llevar todas esas ideas de Egipto, de la India, llevar todas esas ideas a Occidente, ¿no? Claro. Y este Nicole Maurice era una especie de un alumno de él que a raíz de apuntes que tomó cuando fue a esa mansión a Francia, donde Gurdjieff tenía su Ujú. grupo de estudio, que encima eran grupos de estudios muy reducidos. Era un lugar como que estaba muy de moda al principio de 1900 y que iban incluso celebridades de Hollywood, porque era algo muy, muy exclusivo, ¿no? Y entonces ahí en esos apuntes de Nicole Maurice, en ese libro estaba, claro, era todo muy completo. Y eso fue como abrió la puerta a otras disciplinas que fui leyendo, como el Kybalión, como el budismo, como el Curso de Milagros, como los autores Claro. del Nuevo Pensamiento. Claro, imagínate que ya la ansiedad donde quedó, ¿no? Yo Ah, nunca más volví claro. a... Porque eso también después me encargué de ir aplicándolo en la vida cotidiana, ¿no? En el día a día. Claro, Prácticas concienciales, la meditación, bueno, la co-creación de realidad, el poder de la mente subconsciente. claro. Mucho se habla en los autores del Nuevo Pensamiento, ¿no? Esa escuela Ujú. de muchos autores que originaria de Estados Unidos, que va desde el 1850 hasta 1970, que hay infinidad de autores que hablan del poder de la mente subconsciente. Eso también me apasionaba mucho, ¿no? Porque hablaban claro, de un poco de lo que se trata de Artesan la mente, ¿no? De la Ujú. transmutación del sistema de pensamiento falso al verdadero, en base a técnicas prácticas para la vida cotidiana, como pueden ser las afirmaciones, Ajá. como era originario de Estados Unidos, se hacía mucho hincapié en la riqueza, ¿no? En la materialización de mucha de riqueza, de un estilo de vida, de las cosas materiales que uno quería. Por eso también, viste que la ley de atracción en el libro El Secreto también habla mucho de eso, ¿no? De materializar, pero materializar el Claro, sueño sí. americano, ¿no? Pero no todo queda ahí. Luego, bueno, y luego vino el curso de milagros. Y con el curso de milagros me ayudó a plasmar en la vida cotidiana y a plasmar en la percepción, porque hasta ahí yo no sabía que eso se podía llevar a la percepción. El curso de milagros dio el gran cambio en mi vida. Hice las lecciones prácticas me acuerdo cuando llegué aquí a España en el 2017, hice las lecciones prácticas, o sea, se dio el momento para hacerlo, ¿no? Tenía el tiempo, tenía la dedicación, tenía la Claro. motivación para hacerlo, la tranquilidad para hacerlo. En aquel momento vivía en Sí, que es lo más Mallorca. importante. Claro, en aquel momento estaba en Mallorca, en un paraíso, haciendo las lecciones del curso de milagros. Imagínate, después de volver de Argentina, estaba en el paraíso, básicamente, haciendo las Sí, lecciones del curso de milagros. Y ahí se dio el gran cambio en mi percepción. Y ahí fue donde me llené de motivación como para empezar a transmitir. Y ahí fue donde empecé a escribir y ahí surgieron un poco los libros. Empecé también haciendo sesiones, a transmitir el curso de milagros, a generar el canal de YouTube, Instagram, y bueno, así fue un claro. poco como empecé, desde una experiencia personal, o sea, desde intentar sanar el propio sistema de pensamiento. No digo que lo tenga sano, o sea, yo no soy quien como para decir, no, mi sistema de pensamiento está sano, que seguramente esté hablando desde la mente, ¿no? Entonces, pero al Claro. menos Sí, sí. desde mis 20, 21 años hasta ahora que tengo 40, gran cantidad de miedos se han disuelto.
¿bien? claro. Entonces, esa es la prueba, por así decirlo, de que me indica de que los puedo disolver absolutamente todos, ¿bien? Quizás queda alguno por ahí, obviamente, porque si no, quizás no estaría en este Claro, plano. sí, sí. Queda algún miedo por ahí y entonces, bueno, la calidad de vida, la plenitud, la paz se incrementa hasta que surgió, bueno, la última publicación que hice fue El arte de sanar la mente, que en cierta forma yo lo difundo bastante, principalmente, no por presión editorial o por presión de que necesito que se venda por un tema, sino que es un libro que recopila todo el mensaje que yo desde el 2017 hasta aquí, hasta el 2024, que hice el desdoble a transmisor público, ¿no? de conciencia, Claro, porque sí. empecé a estudiar a los 21, 22 años. El desdoble a transmisor lo hice desde esa época, entonces es un libro que resume todos los contenidos de mayor relevancia y trascendencia que yo vengo transmitiendo desde el 2017 hasta ahora, hasta el 2024, entonces y salió este manual práctico de sanación, que bueno, estoy muy Claro. contento con el resultado. Así que un poco eso, Andrés, no sé si responde a traté de Sí, resumir 20 años de mi vida. Yo creo que me servía en sí, 5 minutos. demasiado bien. La verdad que sí, impresionante. Eh, y qué hay? A ver, ¿cómo te lo puedo preguntar? ¿Qué hay en lo profundo eh, de nuestra mente, digamos, ¿sí? Eh, que no permite sanar, ¿sí? O sea, no sé si Sí, sí, me sé expresar. está clarísima la pregunta. Sí, 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 sí. En lo profundo lo que hay es miedo. sí, Es ¿no? el miedo, el miedo vendría a ser un, se entiende como, o sea, el origen del miedo es un pensamiento primigenio de carencia, ¿bien? Es Claro, como que una persona no se siente completa, ¿bien? Piensa que tiene que conseguir muchas cosas, se siente claro, en peligro. En el fondo también lo que hay es la creencia de que somos un cuerpo. sí, Entonces, al creerse uno que es un cuerpo, se siente, se siente en peligro, ¿bien? Se siente amenazado. Los claro, sí. ataques de pánico tienen que ver con eso. O sea, es el miedo al miedo, ¿no? Entonces, que es que aparte es el miedo al miedo, pero la persona no sabe por Sí, qué tiene miedo. Es un miedo subconsciente. Por eso también inmiscuirme en los autores del nuevo pensamiento me hicieron descubrir la importancia de la mente subconsciente, que es esa parte de la mente que total. nosotros no vemos. Y si queremos sanar el sistema de pensamiento, tenemos que ir ahí. Lo que pasa es que entrar ahí, a muchísimas personas les cuesta Cuesta, mucho hay entrar ahí. mucho. Porque ahí hay heridas, hay, Claro, hay sí. traumas, hay un montón de cosas que enfrentarse a eso, Es mucha gente no volver al quiere. dolor. Claro, claro. Entonces, ahí ayuda mucho la técnica de las afirmaciones para la reprogramación mental, que en cierta forma las afirmaciones es una técnica práctica que no sería necesario ir por ejemplo, para ir a la mente subconsciente se puede ir de manera terapéutica, es Ujú, decir, hablar de esas sí, heridas. Pero mucha gente al principio no puede hablar de esas heridas porque claro, sí. paralizan, ¿entendés? Sí, sí, Te sí. angustian, te da Sí, mucha sí, yo he tristeza. visto, bueno, he visto y por lo que hago incluso veo Mm. a gente que, nada, o sea, directamente casi no le sale hablar de algo así, ¿me explico? O sea, porque es como decís vos, le paraliza. La Exacto, verdad que entonces sí. la técnica de las afirmaciones, entonces te hace, en cierta forma, rápidamente incorporar creencias verdaderas. ¿Bien? Incorporar Ujú, creencias verdaderas en base a lo, el pilar o el atributo del sistema de pensamiento de miedo que tenga la persona, que eso lo tengo bastante estudiado en el sentido de que hay, según el modelo que tengo desarrollado, son unos 24 atributos del sistema de pensamiento falso, que en líneas generales los primeros, si una persona está sufriendo, los primeros que tiene ese sistema de pensamiento falso, en líneas generales lo tienen
gran cantidad de personas. La Ujú. creencia en la pérdida, el conformismo, los juicios duales, ¿qué más? La creencia en el daño. La creencia en el Claro, daño es fundamental. Entonces, si uno comienza a hacer afirmaciones en tiempo presente, en primera persona, a la mañana y a la noche, comienza a incorporar mensajes verdaderos rápidamente, entonces, primeramente eso va al centro racional, luego va al centro emocional, es decir, la persona sí, empieza sí, ya a sentir esos mensajes, esas ideas, absorbe confianza, absorbe fe y pasa algo muy mágico, es decir, las creencias, esas verdaderas, es como que suplantan a las anteriores. ¿Bien? claro, Por ejemplo, ¿te acordás cuando había cassettes de cintas que sí, se sí, grababa encima las canciones, se encima. grababa encima? Que eso denota un poco la edad que manejamos, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? entonces, claro, eso es lo mágico porque la persona se empieza a sentir bien, pero no tiene que ir a hablar de las heridas. Pero después quizás sí tiene la confianza, la fe Claro, y la autoestima también y las ganas, porque ya se siente bien y ya incluso empezó a materializar realidad. Que no vinculada con el sufrimiento, porque otra cosa, las creencias falsas generan realidad esas fabricaciones egoicas vinculadas con el sufrimiento. claro, Entonces, además también influye mucho, por eso me ayudó mucho el curso de milagros, porque influye mucho saber que estamos en conciencia de unidad y, y no en conciencia de separación. Y hay una diferencia fundamental, porque en conciencia de separación la persona cree que la realidad está afuera, que sí, la realidad, o sea, que lo que ve afuera sí. es algo que funciona solo e Y no le va a incluso, afectar a uno. Ujú. claro, y que los sentimientos que la persona tiene se Ujú. le despertaron por cosas que vio fuera, que vio en la realidad, que es la realidad que le tocó. Entonces Sí, ahí hay una gran separación, que la persona se siente como pasiva de esa realidad. Y cuando uno ingresa en conciencia de unidad, es saber que todo está conectado con todo, que en realidad todo está dentro de nuestra conciencia y que uno desde ahí también es co-creador de realidad, porque no se siente separado de la realidad. eh, ahí, ahí obviamente va cambiando todo en la realidad de la persona. Entonces, eso que había en un primer momento, en lo profundo, que era el miedo, o que eran las heridas, o que era la angustia y la tristeza por situaciones del pasado, eh, eso sana, porque también otra creencia que está en el sistema de pensamiento verdadero es que solamente existe este momento. Es claro, decir, no hay pasado ni hay futuro. El momento más importante de nuestras vidas es este. Que eso no es muy sabido en la sociedad. Es no, decir, si nosotros salimos en la calle y le preguntamos a una persona, el momento más importante de su vida, señora, ¿cuál es? Y cuando nació mi hija hace 20 sí, años, cuando me recibí, cuando me casé, y ahora, ahora estoy en la verdulería, estoy comprando algo, ahora rechazo el ahora, ¿entendés? sí, La persona rechaza el ahora claro, entonces se tiende a ir al pasado y al futuro. Entonces, claro, haciendo como una revisión de todas esas ideas, uno se comienza a sentir bien, se comienza a sentir pleno, se comienza a sentir neutro también, porque sentirse bien es como también entramos en la dualidad del bien y el mal, ¿no? Se comienza a sentir neutro y se ahorra un poco el claro, camino de ir sí, a inmiscuirse a estas heridas, que empezar por ahí es medio duro, por eso mucha gente se, se queda en el camino o no avanza, porque como te dije claro, antes, o sea, hacerlo eso en una segunda etapa y aparte quizás con ejercicios, por ejemplo, de sanación y de perdón de situaciones específicas, cuando ya la persona ya está en cierta forma empoderada con el sistema de pensamiento verdadero, ahí es otra cosa, ir hacia lo profundo de la mente con otra motivación, con otra confianza, con otra mentalidad, ¿no? Mm. claro, sí. Y para poder sanar la mente por lo que estás contando, ¿no?
eh, una de las mejores cosas viene a ser el tema de las afirmaciones, ¿no? Y Si no me sí, mira, equivoco. es una técnica, a ver, es una técnica muy poderosa, es una técnica milenaria, es lo Claro, que antes se conocía como la plegaria. Eh, Porque antes en las filosofías religiosas también se hablaba mucho de espiritualidad, o sea, en lo que es las ideas originales, por ejemplo, del cristianismo, ¿no? Luego se claro, sí, tergiversó todo cuando se convirtió en religión de Estado y bueno, se tergiversó absolutamente todo. Pero las afirmaciones son muy poderosas, pero no es la única técnica, ajá, porque o sea, la idea es que una persona tenga como una especie de combo, ¿no? De diferentes técnicas. Las afirmaciones es una, también la meditación. Bueno, claro, las meditaciones combinadas con afirmaciones e ah, incluso mira, también leyendo, me han comentado que es lo último que estoy haciendo ahora, los últimos contenidos que estoy creando, me han comentado muchos alumnos y alumnas de acompañamientos individuales que, que está siendo muy, pero muy efectivo. ¿Bien? ¿Por qué? qué Porque bueno, ahí hay, hay, hay tres vías para la reprogramación de la mente. Tú estás en la meditación, en un estado de calma, con la respiración, haciendo una meditación, como escuchando música, incluso las hago con música. Luego también estás escuchando ideas verdaderas o mensajes verdaderos en base a afirmaciones, con la técnica de las afirmaciones en tiempo presente y en primera persona, los estás escuchando, pero luego también, si ves el vídeo, también entra como por parte de la lectura, por la parte visual claro, también. Entonces hay tres vías ahí que estás utilizando: utilizando. Ujú. la meditación, las afirmaciones, incluso la lectura. Entonces eso se convierte en algo que es bastante poderoso para la, bueno, para reprogramar Para la la mente creación, de manera práctica, ¿no? Pero luego claro, también no olvidemos que está la vida cotidiana, están las experiencias de la vida, está cómo uno interpreta las cosas, ¿no? También las imágenes, ahí nos dicen sí, Ashe, ¿no? También las imágenes, las visualizaciones también, sí, 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 las visualizaciones, eh, imaginar también, sí, eso también sirve mucho, pero también reflexionar sobre ideas verdaderas. Por eso los sistemas de enseñanza, por ejemplo, el curso de milagros, ahí tenés, por ejemplo, 1500 páginas de creencias que están vinculadas con el sistema de pensamiento del amor. Entonces, claro, la reflexión se ingresa también porque te sirve eso para afirmar y mantener las ideas verdaderas. Entonces haces como claro, una acción de blindaje, porque claro, el sistema de pensamiento falso en el mundo está muy activo. Entonces uno no puede pretender, sí, bueno, hago una meditación y afirmaciones y leo por la noche, por la mañana y reprogramo mi mente. No, porque después quizás, no sé, pues estás con tu familia, estás viendo una película, estás trabajando en una empresa y en cierta forma el sistema de pensamiento del miedo lo podés, o sea, puede volver, si no está perfectamente sanado, puede volver enseguida. Entonces claro, también, si uno en su práctica de vida, por ejemplo, adopta de hacer afirmaciones, de meditar, de leer ideas verdaderas, de reflexionar también, y luego a la hora de vivir experiencias, también a la hora de vivir experiencias, aplicar las ideas, ¿bien? Aplicar las ideas en la vida cotidiana, en el día a día. ¿Bien? Porque claro, sí, muchas personas entran a un lugar y ya lo juzgan, dicen, no, este lugar es feo. Y ya se arruinan la experiencia. Y no hacía falta hacer eso. Bueno, pero la mente lo hace automáticamente. Entonces, sí, el sistema de pensamiento verdadero, la energía del amor, acepta todo tal y como es, acepta todo tal y como es ahora, no se va al pasado. Y también incluimos mucho como otra técnica también la observación de la mente a través de la conciencia. La conciencia es la que observa la mente. Es decir, observar los pensamientos, observar, porque también en situaciones, una forma de observar la mente subconsciente es en el momento que estás viviendo situaciones, también observarte
observar tu Claro, diálogo interno, el diálogo que tú expresas también, para que se haga un trabajo coherente, es decir, entre pensamientos, en las palabras que uno menciona, en las acciones, ahí sí. también me ayudó mucho el O sea, budismo, ¿no? en el En algún momento momento. ponerte como un tercero, digamos, y tratar de comprender lo que se te viene, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro, porque por ejemplo, en el Kybalión, que habla de la ley de Sí. causa y efecto. Bien. Ujú. Eso me ayudó mucho saberlo porque eso está muy vinculado con la co-creación de realidad. Es decir, por cada causa viene un efecto. Entonces, si uno trabaja en las causas, luego los efectos que van a venir en la realidad van a estar vinculados con esas causas. ¿Y Claro, la con esa causa cosa. dónde surge? En los pensamientos, en la El propia mente. pensamiento. Ujú. Claro, Mm. sí. Em, las, a ver cómo te pregunto, las crisis, enfermedades, etcétera, a ver, que tenemos, digamos, ¿no? Mm. Son creadas por nuestra mente, digamos, subconsciente, por así decirlo, ¿o no? Las crisis, Sí, las enfermedades. enfermedades, es así, yo te pregunto, ¿no? Sí, Se me ocurrió a mí. sí, a ver, una crisis podría ser un cambio rotundo en la realidad de la persona, ¿no? Eso Claro, podría ser lo que llamamos una crisis. Eh, y eso también está dentro del propio sistema de pensamiento. Porque si tú, por ejemplo, vas por la vida con un miedo a algo, la vida en realidad quiere que tú adoptes ese sistema de pensamiento verdadero. Entonces a veces te da justamente una experiencia para que tú veas tu propio sistema de pensamiento fuera. Es decir, a veces te ujú, da quizás una quiebra económica, si la persona quizás no le estaba prestando atención a, no sé, al dinero o a sus finanzas, y bueno, de repente viene una quiebra económica. Bueno, una enfermedad también viene a veces para ir a revisar el sistema de pensamiento porque en realidad la enfermedad es un conflicto en la mente que se fue al cuerpo. Entonces, la enfermedad también te obliga, en cierta forma, si querés sanar, a revisar tu sistema de pensamiento para cambiar hábitos, para cambiar cosas en tu vida cotidiana. Entonces, claro, también, sí, también estaría en la mente subconsciente porque la mente, la mente subconsciente lo domina todo. Bien, domina hasta incluso los, los el cuerpo, o sea, los procesos del cuerpo más rápidos y más... ahí Beatriz dice que se escucha de fondo un ruido molesto. Se escucha como un rebote. ¿Puede ser, Cristian? No, no, Andrés, ¿puede ser? No sé si yo escucho bien, ¿eh? será... Mm, Bueno, que nos diga la gente a ver ¿tú si... estás con auriculares o no? Porque es como que yo me escucho también por el otro lado. Sí, sí, yo estoy con auriculares, Ahí sí, está. y se escucha bien, sí, sí. Ah, vale, vale. Bueno, ¿Es posible hacer una pregunta sobre algo que ha comentado? ¿qué ha A ver, comentado? Sí. voy a sacar yo los auriculares a ver si... A ver. Y amarse a sí mismo, o sea, ¿podemos llegar a sanar una enfermedad más que la mente, digamos? Sí, sí, claro, porque toda enfermedad nace y surge en la mente. Entonces, obviamente, al transmutar el sistema de pensamiento, eh, ahí dice Lucy, es cuando Mariano habla. A ver. No, sí, pero es... a ver, recién con los auriculares se escuchaba bien, Mariano, ahora sí se empezó a escuchar ruido. Mm. Ah, vale, a ver. A ver, me pongo los auriculares. A ver, a ver. Sí, ahora sí, ¿ves? Ahora se escucha. Genial. A ver, ahora se escucha bien. Yo te escucho bien, ¿eh?
¿Vos escuchás bien? Sí, se Sí, te escucha como escucho perfecto. cuando hay como un rebote. Ah, no sé. Sí, sí, cuando yo hablo escucho un rebote. A ver si lo podemos Sí, mejorar. no sé. A ver ahí. Ahí no se escucha más. ¿No se escucha más? Ah, ahí está. Ahí no rebota, ¿no? Ahí creo que no rebota. Bien, bueno, seguimos, Andrés. El tema que me decías, el tema de la enfermedad. Sí, al, al transmutar el sistema de pensamiento del falso al verdadero, Ujú. eh, la persona cambia rotundamente. Ahí dice que ahora sí, dice Ash, perfecto. Cambia rotundamente su percepción, ¿bien? Cambia su Claro, percepción. Entonces, al cambiar su percepción, el cuerpo también comienza a relajarse, el cuerpo comienza a fluir bien, porque si la persona, por ejemplo, se instala en el presente 100%, es decir, no se va al pasado, el pasado a veces que genera nostalgia, una emoción negativa, bien, la persona se siente triste y angustiada, el cuerpo obviamente al- sí, vibra bajo, claro. miedo al futuro, ansiedad, por ejemplo, bien, Sí. se genera la Eh, ansiedad. y una cosa, o sea, ¿cómo te das cuenta que sanaste, o sea, que sanaste, ¿no? Ciertas heridas? Sí, ¿Cómo llegas a darte cuenta que lograste sanar esas ciertas heridas, ¿no? O sea, sí, así sea con la mente o en subconsciente, ¿no? Lo que sí, sea. sí, por el nivel de paz que Ujú. sientes, por el nivel de Ah, plenitud. El, o sea, el- o volver a tocar el tema y que no te claro, suceda lo que te sucedía, ya lo ¿no? Por ejemplo, que ya lo puedas hablar naturalmente. naturalmente, claro. Y también diluyendo los mecanismos de defensa, que eso es otro, no está en el arte de sanar la mente, pero es un contenido bastante interesante que viene de la psicología, Sí, porque el sistema de pensamiento falso se intenta mantener con vida, se intenta mantener rígido, ¿bien? Porque en cierta forma es una forma de vida, donde hay ujú, pensamiento hay vida, ¿bien? Eh, entonces, todo lo que tiene vida se intenta mantener intenta, sí, no dejar de existir, quiere existir, el ego quiere existir, ¿bien? claro, Entonces, en su afán de existir, la mente inconscientemente va generando mecanismos de defensa para mantenerse como está. Y uno, por ejemplo, es la negación, que es muy conocido, sí, todos lo tenemos en mayor o menor medida. Obviamente, quien se los trabaje estas cosas, obviamente las tiene menos, porque a medida que uno lo va observando con la conciencia, uno puede decir, bueno, no hago negación, voy a tratar, porque cuando uno está involucrado en expandir su conciencia, obviamente quiere sanar, y para sanar estos mecanismos de defensa también hay que disminuirlos. claro. Otra cosa es la racionalización también, eh, es decir, te digo esto porque claro, cuando tú mencionabas esto de que quizás la persona en realidad no puede hablar de un tema, a veces la mente para defenderse saca estos mecanismos de defensa. Por Ajá, ejemplo, ¿viste cuando los policías, por ejemplo, tienen que describir un asesinato y hablan totalmente fríos, ¿bien? Sin emociones, ¿bien? claro, sí, Y te están describiendo algo horrible, algo, ¿no? Porque agarró esto, lo otro, la mató, lo mató de esta manera, y lo hablan de una manera racional, y ahí es lo que están haciendo la racionalización justamente para no, sí, no sí, involucrar a los sentimientos. ¿Bien? Entonces, a veces de estas heridas no se puede hablar porque se involucran sentimientos y entonces la persona no. Lo que utiliza es un mecanismo de defensa para poder hablar, entonces, para poder expresarlo, ¿no? Entonces, claro. hay veces que hay que observar si no está activo un mecanismo de defensa en la persona.
por eso se utiliza mucho el Ajá. mecanismo del perdón, ¿bien? Para la sanación de la mente. Es decir, ir a reinterpretar situaciones, Sí, ir a entender el porqué de determinadas situaciones, por qué se dio, qué, qué es lo que tuvo que ver con, o sea, por qué se dio esa situación y cómo impactó en mi proceso conciencial evolutivo, ¿no? Porque lo que sucede, una persona quizás lo entiende, algo que sucedió, por ejemplo, en la infancia, lo entiende como que fue dañado, como que fue herido y echa culpa a otra persona. Pero en realidad, si mm, no le sucedía eso, no hubiese desatado una evolución en su conciencia y claro, quizás eso fue un pacto álmico, bien, que sea un pacto preexistente, ¿no? claro, sí, Entonces, sí, cuando la persona siente paz, cuando la persona siente plenitud y que puede hablar libremente y que no tiene ningún tipo de rencor, en líneas generales también se tiene que hacer como un trabajo sobre las emociones y también un trabajo sobre los mecanismos de defensa que pueden estar activos. Entonces ahí, bueno, y un trabajo en los 24 atributos del sistema de pensamiento falso. Y en realidad son los mismos, ujú, ¿bien? Porque cada claro, sí, elemento del sistema de pensamiento falso tiene uno que es verdadero. Por ejemplo, la culpa es un elemento del sistema de pensamiento falso. Y el contrario claro, de la culpa vendría a ser la inocencia. Entonces la persona claro, sí, pasa, antes se sentía culpable y estaba muy angustiada por algún evento que se sentía culpable, y luego pasa a sentirse inocente. Bien. Eh, ¿Por qué? Porque sanó en su sistema de pensamiento y en su subconsciencia todo eso que le hacía ocasionar culpa, que la culpa es bastante potente. Porque la culpa tiene que haber, para que haya culpa, tiene que haber la creencia en el pasado, tiene que haber la creencia también en la dualidad del bien y el mal, y la creencia en el daño también. ujú, Entonces hay tres atributos ahí falsos que tienen que estar activos para que se genere la que culpa, genera ¿bien? culpa. Eh, Ujú. Mira, acá María te pregunta, ¿qué opinas? Que yo creo que no, pero bueno, ¿qué opinas de vivir sin mente? ¿Es posible callar al 100% mente, no? ah, Yo, yo de vivir creo sin que mente, no. que no. No, no, claro que no. Vivir sin mente, o sea, la mente, si bien está en mucha bibliografía espiritual, está como muy bastardeada, como, es decir, Me hizo, mm, me hizo acordar mucho, perdón, a cuando eh, te mandan a meditar y te sí, dicen, trata de callar la mente, trata de poner la mente en blanco, o sea, no, es imposible. Eso mm, es lo que yo veo y eso es lo que incluso me han enseñado a mí los maestros, ¿no? Que es imposible callar la mente. ujú, O sea, incluso a mí los maestros me enseñaron, vos me dirás si está bien o no, ¿no? ujú, No tengo ni idea yo, pero eso fue lo que me enseñaron, ¿no? O sea, para meditar, eh, lo primero que hay que hacer es relajar el cuerpo, ¿no? Relajarlo, dejarlo bien mórbido, de tal manera que a los minutos la mente comienza a relajarse sola porque forma parte del cuerpo físico, o sea que a los minutos comienza a relajarse, ¿no? A los minutos que el cuerpo ya se relajó. sí. Entonces comienza a callar, digamos, por así decirlo. Sí, sí, cuando se relaja la parte de la mente instintiva, se empieza. Claro. Sí, en realidad lo que se comienza, lo que se llama a nivel popular, masivo, sin Ujú. tanta profundización, a lo que se llama mente, es en realidad a una parte de la mente que es la mente racional. Claro. De hecho, a veces se Bien. habla como que la mente es una cosa y el corazón Es es otra. otra. Y, Ujú. y la verdad es que no. Lo que llamamos corazones en realidad es la mente subconsciente. El corazón Claro. en realidad es un órgano, Mm, no, cuando uno dice uno tuvo una corazonada, en realidad lo hizo desde sí, lo profundo de la mente subconsciente, pero a nivel popular no se utilizan esos términos. Es más fácil decir, bueno, lo hice desde el corazón. claro.
Entonces, hay que comprender que esto tiene que ver con los niveles de la mente. La mente, está la mente racional, está la mente emocional y está la mente instintiva. ¿Bien? Ujú. Y en líneas generales lo que se menciona como que hay que acallar o que hay que retirar, eso que decías tú, ¿no? Bueno, para meditar, acalla la mente. En realidad solamente es la mente racional, no es la mente en su conjunto. La Ujú. mente es mucho más que la mente racional. La mente Claro, racional es una parte fundamental que tiene una utilidad, tiene una función, es decir, es la mejor para tomar decisiones, que esto es lo que yo leía del Cuarto Camino, que te contaba antes, lo de Gurdjieff y lo de este autor, Nicole Maurice, el discípulo de Gurdjieff, que claro, era lo que sí. explicaba y que me fascinaba porque estaba muy, muy bien explicado. La mente racional tiene sus funciones y en ese libro explican muy bien para qué podés utilizar la mente racional, pero después está la mente emocional, que también tiene su utilidad, tiene otra frecuencia, es mucho más rápida. Y después Ujú. está la mente instintiva, que también estamos hablando de la mente, es decir, los movimientos del cuerpo y todo eso también es gobernado por la mente subconsciente. Claro. Entonces, esa separación entre los niveles de la mente, la racional, la emocional, instintiva, a nivel popular no está del todo claro. Entonces se menciona como que la mente solamente sería la parte racional y en la espiritualidad no estaría bien vista, ¿bien? Porque se Ujú. supone que tenemos que estar todo el día meditando y tranquilos y sin ningún tipo de pensamiento, porque en realidad eso sería algo muy light, muy liviano, muy Ujú. incluso, es como que si te querés ahorrar caminos, y bueno, sí, claro, acallá la mente racional, acallá los pensamientos negativos que tienes y solamente meditá. Pero eso, ahí no hay ninguna solución, Y ahí no no. se sana. Eso es como irse al Tíbet y te dicen, bueno, vas a estar en un monasterio un mes así meditando Sí, y eso incluso contribuye al ego espiritual. La persona quizás se va a pensar que está iluminada, pero en sí. realidad no está iluminada por haber trascendido la mente, sus pensamientos negativos, sus emociones, sus heridas. En realidad la persona se siente iluminada por falta de estímulos. Si a esa persona la sacás del Tíbet, del monasterio, y la pones en Manhattan, en el centro, y le tocan una bocina el taxi y otro está robando otra cosa, él se vuelve loca. Claro, Entonces, sí. por eso el Cuarto Camino te enseña a mm, que esta expansión de conciencia se haga en la vida cotidiana, no se haga en un monasterio en el Tíbet o meditando en la Ujú. montaña. ¿Se entiende? Claro, sí, En sí. la vida cotidiana. Entonces, si tú puedes estar en paz en medio de, no sé, Sí. en Madrid, ahí en la Gran Vía, con un caos de contaminación, de taxis, de gente, y estás así, y estás en paz totalmente, ahí Ahí realmente realmente estarías en un estado de está. conciencia total y Claro. estarías lo que se llama iluminado. Sí, sí. Pero porque ahí no es que estás solamente acallando la mente, ahí simplemente estás conectado con un estado de paz y que sabes incluso que los eventos externos no te identificas con los eventos externos. Sabes que el espacio es Ujú. una ilusión, porque para la conciencia el espacio y el tiempo son una ilusión. Todo Claro. es el mismo momento, estamos siempre en el mismo momento, porque en realidad está todo en evolución, está todo estático en el universo. La, la- Ujú. la noción de la teoría del tiempo nos hace pensar que estamos yendo hacia algo y estábamos en el 2024 y ahora estamos en el 2025 y el año que viene vamos a estar en el 2026 y claro, y empezamos a las 8 y ahora terminaremos a las 9 y vamos avanzando. No, no, no. Persona que ya tiene todo esto estudiado sabe que esto está todo estático, las cosas nada más están evolucionando y entonces por eso siempre estamos en el mismo momento, siempre estamos en el eterno ahora, y con el espacio sucede algo similar, Ajá. porque te imaginarás que si una persona, a mí me ha sucedido, de quizás eh, co-crear situaciones en Argentina y después ir a España y se dieron las mismas situaciones. Wow, qué Había, loco. había 15.000 kilómetros de Sí, diferencia, de ¿entendés? diferencia. Entonces, Una locura.
evidentemente la cosa estaba aquí, no era o Claro, sí. Argentina o España o el Tíbet o Estados Unidos o No, México, esos son era tu detalles. mente. Exacto. Entonces, a lo que voy, si la persona está en el Tíbet y está muy tranquila en la montaña y se siente, no está identificada con lo externo y está en un estado de paz y plenitud, y después se toma un avión y se va para el centro de Manhattan y mantiene el mismo estado, bueno, esa persona Sí, está iluminada. vos Pero sabés en líneas que, generales no sucede eso. Sí, sí, dime. vos sabés que me hace acordar mucho lo que me han dicho los maestros, de que nada de esto, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? De estar uno lo más relajado, lo más tranquilo posible, Ujú. eh, y no importa el exterior cómo esté, ¿sí? O sea, alrededor, digamos, ¿no? De uno, cómo esté, como dijiste vos, ¿no? Si están bocinazos, si están peleando, están robando, lo que sea. O sea, no importa, lo importante es que uno esté lo más relajado posible, que es lo que me decían los maestros. Y vos sabés que era lo que me pasaba a mí. Eh, yo antes de empezar a realizar sesiones de mediunidad a todo el mundo, eh, era tatuador. Ajá. Y, y bueno, y haciendo tatuajes, realizando tatuajes, con la máquina al lado de la oreja, haciéndome ruido, poniendo música fuerte, música de rock, la persona que me hablaba, todo, así todo, yo estaba, fíjate, o sea, lo tranquilo que estaba, lo relajado que estaba yo, realizando el tatuaje, Ujú, que ahí fue donde se me empezaron a presentar ujú. desencarnados y me empezaron a hablar y me Ah, bajaban claro, claro. información los maestros. Eh, o sea, para mí esos momentos sinceramente fueron una locura porque era un loquerío, sinceramente, adentro Claro. de, de donde estaba haciendo el tatuaje yo y sin embargo así todo, eh, nada, o sea, se podía hacer contacto igual, ¿me explico? Sí, Que es algo que necesitas, eh, sí o sí necesitas o estar relajado o necesitas un lugar donde haya tranquilidad, digamos, ¿no? Para realizar una mediunidad. Por eso te cuento esto, ¿no? Por lo que estás diciendo vos, que sinceramente fue algo que a mí me pasó y me pasan bastante, porque yo ando en la calle, ponele acá, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Acá en Pisa, en Italia, en Pisa, y también, no sé, un loco crío, un quilombo de la puta madre, y sin embargo, así todo, o sea, hay un desencarnado, o sea, yo lo veo, se me aparece, o sea, se me acerca todo, claro, claro. Qué gran forma, don. Qué eh, gran don. Sí, sí, sí. eso es lo que voy, ¿no? Que me hiciste acordar mucho a lo que estabas explicando. Eh, lo relacioné mucho, ¿no? Y después también lo que estabas hablando del tema de el tener miedo, eh, o sea, del tener miedo, el miedo a morirse y esas cosas. Eso me pasó estando internado, y fue la única vez que me pasó y bueno, eh, me terminaron dando unas gotas, ¿no? De relajación Sí, para relajar justamente la mente, vos fíjate. Eh, y bueno, y ahí fue donde se me pasó, que en realidad era un ataque de pánico. Nunca había tenido ataque de pánico, fue la primera vez y fue horrible, claro. Sí, es horrible, es horrible. sinceramente. No, 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 sinceramente sí. Pero bueno, discúlpame que te saqué del tema. Eh, te quería hacer otra pregunta que me pareció interesante de que qué se le puede decir, ¿no? A las personas que quizás están muy mal, ¿no? O sea, justamente de la mente, de la mente y de toda forma, ¿no? Porque cuando estás mal de la mente, estás mal en todo para mí. Todo. Mm. Eh, y quiere quitarse la
vida y sufren mucho esa persona. O sea, a esa persona que se le puede decir, o sea, como para ayudarla. Porque justamente me pasó que, bueno, con todo esto no se me acercan muchas clases de personas así. Y, y me pasó eso, que se me acercó una persona para realizar una sesión y la persona estaba depresiva. Ujú. Los mismos maestros me bajaron información que se había querido quitar la vida, en qué lugar, todo. O sea, yo le describí todo el lugar, todo, le pregunté, porque me bajaron la información charlando con la persona y había sido así, eh, realmente. Y yo digo, ¿qué se podrá hacer, ¿no? Para ayudar a esta persona así, Sí, sí, por lo sí, menos decirle. lo podemos ver, lo podemos ver. Sí, antes quizás quería hacer algún comentario de lo que mencionabas antes, muy interesante. Em, el tema de la tranquilidad y estar relajado, que a veces se recomienda, ¿no? Ujú, Em, lo que decías antes de la meditación, de estar relajado. Sí, el, en realidad, más que estar relajado es muy, pero muy importante, pero también lo que se recomienda es estar sin creencias falsas, ¿bien? claro. Porque, porque si no es como una especie de parche, no es una plenitud total, porque la persona se relaja 100%, estás relajado, Ujú, la mente en blanco, pero si todavía está en el sistema de pensamiento creencias falsas, al otro día o dentro de una semana, al tener algún estímulo, lo va a interpretar mal y va de vuelta a, sí, a sufrir la persona. Es como que, es como esto tiene mucho que ver con que a veces muchas personas quizás eh, hacen un retiro espiritual de 3 días en la montaña y después vuelven al trabajo y a los 2 días ya están estresados. Bien, porque ujú, en realidad no hubo ningún tipo de mejora, es solamente, como decíamos antes, nos vamos a un ujú. lugar donde no hay Sí, estímulos, sí, sí. no hacemos ningún trabajo, solamente, ¿qué hacemos? Bueno, nos relajamos y meditamos. ¿Bien? Y después volvemos a la vida cotidiana. Y la persona a los 2 o 3 días, es como cuando te vas de vacaciones, ¿viste? Como que Claro, trabajas sí. todo el año, te vas de vacaciones, perfecto, estás ahí jugando al tenis en la playa, en el agua, Volvés peor relajado, de lo que te fuiste. volvés al trabajo a los 3 días, si no cambiaste nada del sistema de pensamiento, Sí. a los 3 días volvés a estar igual. Entonces, bueno, y después lo otro que mencionabas también es importante aclarar, pienso yo también, que la parte de la mente Sí. que hablábamos antes, los niveles de la mente, racional, emocional, instintivo, está Ujú, en todo lo que tiene que ver, lo que es más materia, claro. ¿bien? Lo que es el software de la mente a nivel materia. Pero la conciencia no está vinculado con la materia. En cierta forma, la conciencia eh, es como que está entre el cuerpo, es lo más espiritual que nosotros tenemos. Claro, sí. Tiene una parte sutil y tiene una parte de materia, porque está en conexión, pero está ahí como en el medio. Y hay una parte Ujú, de la mente más elevada que es la mente abstracta, que ahí es ujú, donde se va, sobre todo cuando uno desarrolla un don o un talento. Bien, yo si agarro la guitarra y me pongo a tomar una canción, me voy a la parte de la mente abstracta, donde ahí, o sea, no está ni mi mente racional, no está ni mi mente emocional, ni mi mente instintiva. Que es muy probable lo que te haya pasado a ti, que quizás tú estabas tatuando, o dibujando, ¿no? Que cuando se tatúa se dibuja, eso sí, es un gran don, un talento. Entonces, es como cuando soñamos. claro. Cuando soñamos, la mente, la parte más material, se desconecta, eh, la mente se desconecta del cuerpo, ¿bien? Entonces vas hacia la mente abstracta. Y cuando uno hace un don o un talento, Ujú, también sucede lo mismo. Entonces, ese ejemplo grafica muy bien de que cuando uno se va hacia la mente abstracta, eh, pueden suceder este tipo de cosas que te sucedió a ti. ujú, O también lo que sucede muchas veces cuando uno se va hacia la mente abstracta es que el sistema ese de pensamiento falso se diluye. Lo mismo cuando dormimos. Cuando dormimos no claro. está el sistema, el ego. No está.
O sea, si tú estás durmiendo profundamente y te despertás y te dicen ¿cómo te llamas? Capaz que ni te acordás que te llamas Andrés. ¿Entendés? No, no Ujú. está el ego ahí, el Claro, ego se sí, va. sí. Y entonces, claro, a veces incluso se utiliza como técnica también, ¿no? Ujú, Por eso mucha gente se desconecta o jugando a los videojuegos, o jugando a algún deporte, o tatuando, ujú, dibujando, con la música, pero después cuando vuelve a la vida cotidiana y está en el plano de la materia, con su mente racional, emocional e instintiva y su sistema de pensamiento, no la pasa muy bien. ¿Por qué? Porque el sistema de pensamiento falso está activo, no está trabajado. Entonces, a lo que voy. Hay algunas técnicas que te dan alguna plenitud momentánea, pero, por ejemplo, el arte de sanar la mente lo que apunta es que sí, te puedas ir a la mente abstracta, tranquilo, se diluye el ego, y después cuando volvés, si estás con el sistema de pensamiento verdadero, se mantiene esa paz. Y esa es la paz eterna que no depende de la afuera ni nada, es una paz completa, ¿bien? Completa. qué lindo, sí. Eh, ¿Qué hablabas la última? Lo de quitarse la vida. Bueno, a ver, lo Sí, de quitarse la vida tiene que ver también con estar inmiscuido en un sistema de pensamiento falso. Si tú hablas con una persona que está deprimida y se quiere quitar la vida, y por ejemplo, en mi caso también me ha pasado de recibir alguna persona que claro. requiere algún acompañamiento individual, yo lo primero que hago con los acompañamientos individuales es testear el sistema de pensamiento, es decir, esos 24 pilares, yo le doy un ejercicio que la persona tiene que decir de 1 a 10, eh, que tiene que poner un puntaje con total honestidad y con total sinceridad, un puntaje de cuánto estaría ese atributo en su propia mente, es decir, cuánto tiene de culpa, cuánto tiene de daño, cuánto tiene de conformismo, etcétera, 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 así con 24. Una persona que se quiere quitar la vida o está con una depresión, el ejercicio me lo devuelve con los 24 a tope, los 24 en 10. 10. ¿Cuál de tu creencia en el daño? 10. Creencia en la carencia, 10. Creencia en la culpa, 10. Todo 10. Creencia en Bien. el tiempo, 10. Todo 10. Bueno, ahí hay que ponerse a trabajar. ¿Qué le podría decir yo a una persona que se quiere quitar la vida? Y está programada con un sistema de pensamiento falso, porque en realidad la vida no es algo para menospreciarla, si es lo más valioso que nos dieron en el Claro, universo. sí. Sino cuántas personas desencarnadas hay. Tú sabes, Sí, que quisieran tener estar en este plano y tener esta vida. Eh, Hay Ana que dice que da fe que el test es súper efectivo. Ah, porque hace sesiones conmigo, Ana. Gracias, Ana. ah, Entonces, la vida es lo más valioso que uno puede tener. Imagínate, o sea, tenés un lienzo en blanco que es este mundo, un universo que tiene absolutamente todo, donde podés co-crear la realidad que tú quieras, pero claro, desde el sistema de pensamiento falso y si eso está muy rígido en la mente subconsciente, uno empieza a tener pensamientos negativos que forman parte del sistema de pensamiento de miedo, ¿no? El tema de, por ejemplo, claro. la negatividad, el drama y el catastrofismo. Fíjate que muchas personas ven el vaso medio vacío, todo negativo. Bueno, eso es la Sí, negatividad. El drama, eh, mucho dramatismo, mucho catastrofismo. En líneas generales, esas personas cuando piensan de esa manera, que ven todo mal, bueno, eso se va acumulando en el tiempo y en algún momento dicen, esto no tiene sentido. Pero no es que, o sea, ven que no tiene sentido, pero no porque no tenga sentido en sí, sino porque el sistema de pensamiento programado que tiene la persona le hace percibir que la vida no tiene sentido. O sea, es una creencia, claro. básicamente. Entonces, ¿qué es lo que le recomendaría a esa persona? Que trabaje sobre su sistema de pensamiento, que trate de transmutarlo al sistema de pensamiento verdadero, que sepa que hay un sistema de pensamiento verdadero, porque eso también mucha gente no lo sabe. Claro, Uno lo habla así claro, sí. mal, como que existe un sistema de pensamiento verdadero, pero mucha gente piensa que no Sí, existe mucha algo así. gente no lo sabe. Entonces, hay que tener confianza y fe de que eso existe, de que la verdad existe. Y eso Claro, también sí. es un proceso paulatino, porque claro, cuando la persona, como te decía antes, viene con 10, 10, 10 de todos los
claro, lleva un tiempo con afirmaciones, con meditaciones, con terapia, con reflexión, con todo lo que es de lectura, escuchar charlas, no sé, muchas cosas que quizás doy a las personas que están haciendo este tipo de transmutación. También luego tienen que venir resultados, mejoras, para que venga esa Claro, fe, sí, esa confianza. ¿Bien? sí. Y un Bueno, poco, María, no. Ay, qué lástima, Dios. Qué lástima, digo, porque tengo miedo que, sinceramente, que se me corte el vivo, porque ya me ha pasado varias veces que Instagram me corta los vivos. A veces me lo deja, a veces no, pero bueno, tengo miedo, sinceramente. Me quedaron 1,5 millones de preguntas, me igual, encanta el ¿ya pasó vivo. la hora o no? Sí, sí, Si ya quieres, pasó la hora, por eso te decía. si quieres podemos seguir un rato más, si quieres, no hay ningún problema. Eh, Si hay alguna pregunta de aquí, o si tú, no, si tú tienes, dijiste que te quedaron. Bueno, podemos hacer una más. sí, sí, yo porque tenía miedo que se me lo vaya a cortar, sinceramente. Acá lo que preguntaban es que también el amor propio, dice, y un estado de agradecimiento sería buen, un buen cambio. Eh, eh, lo que estaban, lo que estaban diciendo, ¿no? Eh, a ver, Sí, el amor propio es fundamental. Eh, ah, lo que, fíjate que el sistema de pensamiento falso a lo que lleva es al desamor propio, lleva claro, a la destrucción. claro, sí, El sistema de pensamiento verdadero, por eso se dice el sistema de pensamiento del amor, lleva al amor propio. Entonces, en el arte de sanar la mente también incluí una guía práctica de lo que realizan las personas que se aman a sí mismas. ¿Bien? Es decir, como una persona que se ama a sí misma, los mecanismos, los procesamientos mentales son totalmente diferentes a una persona que no se ama. ¿Bien? Eh, entonces, claro, sí, muchas veces se trabaja también se trabaja, como decíamos antes, en los mecanismos de defensa. Bueno, de esto depende igual de la persona, pero en líneas generales, podríamos decir, se trabaja mucho en los mecanismos de defensa, se trabaja en el sistema de pensamiento falso y la transmutación al verdadero, pero después también tiene mucho que ver, está relacionado igual, porque como dije, ese sistema de pensamiento verdadero desemboca en el amor propio, ¿bien? Pero también hay que testear el grado de amor a su ser, a su conciencia, sí, su ser básicamente, el grado de amor el grado de atención que tenga la persona hacia sí misma y el cuidado que tenga de sí misma, pero también eso está vinculado con creencias, ¿bien? También está vinculado claro, con creencias, o sea, el amor propio también vendría a ser una, o el desamor propio o el amor propio también influiría la programación que tenga la persona. Porque en general, si una persona tiene la creencia de que tiene que amar a otras personas y no se tiene que amar a sí misma, eh, eh, como muchas personas también, que el otro día le hacía una sesión a una persona que ella me contaba que tenía la creencia de que una persona en pareja vale, y una mujer en pareja vale, una mujer sin pareja no vale. ¿No? Creencias que quizás tenía la abuelita o no sé, la bisabuela, creencias del, no sé, del siglo XIV, sí, eh, y tenía esa creencia. Entonces, claro, ¿qué fue lo que manifestó? Obviamente, va por la vida con esa creencia, va pensando que con una... Entonces, que la persona en líneas generales tiende a aceptar cualquier cosa, claro, cualquier, con tal de estar en pareja, con tal de valer, claro, sí, de cualquiera al lado, cualquiera. Pero la persona sí, sí, en sí, realidad ya vale, claro, sí, ya el sí, amor, el sí. mismo amor la está amando, ya es valiosa. Pero bueno, Ujú.
el ego tiene la creencia esa de que si tiene la creencia esa de que una persona en pareja vale, claro, la creencia falsa va a hacer una fabricación egoica que va a ser quizás una pareja maltratadora o una pareja que, no sea un verdadero amor, que quizás incluso el hecho de pues, estar con una persona que no le guste estar, que no la pase bien, que no resuene, que no haya conexión, que no haya feeling. Bueno, quizás esté 20 años en pareja con esa persona. ¿Por qué? Y porque la persona quería valer. Claro, sí. Entonces, fíjate hasta dónde llegan las creencias ¿Hasta falsas. dónde llegan las creencias falsas? Claro, sí, una locura. Acá Olivia no te pregunta, cuando se funde la mente con la conciencia, sería a lo que llamamos estado de no mente. La mente no se va, sigue estando. Lo único que funciona dirigida por la conciencia, digamos, ¿no? Pregunta si esto es así. Se puede decir estado de no mente, de hecho se utiliza en el budismo, el estado de no mente, pero yo no estoy muy familiarizado con ese estado, porque realmente sigue estando, como decíamos antes. En Claro, realidad sí. se conectan los pensamientos y las creencias propias del sistema de pensamiento del amor, que son los verdaderos, en cierta forma se compatibilizan con la conciencia, porque en la conciencia, como decíamos antes, en la conciencia, o no sé si lo mencioné, en la conciencia ese sistema de pensamiento verdadero ya está. Eso se dice que es un camino de retorno. Hay mucho ruido de nuevo, dice Beatriz. Eh, ¿Sí? no sé si hubo algún cambio de Andrés, o te pusiste un micrófono, o cambiaste los auriculares, porque hay como Sí, un lo delay. había cambiado, pero Ahí, ahí se fue. Ah, hoy genial. cambié Esa, y anduvieron bien. esa idea Sí, es interesante en el sentido de que en realidad esa transmutación del sistema de pensamiento verdadero, o sea, del falso al verdadero, ujú, es un camino que termina en la nada. Termina claro, en la nada. Por eso se dice que es un camino de retorno. Porque cuando la mente hace toda esa. Porque a veces, claro, a veces, el otro día me preguntaban en una charla vinculada con el curso de milagros, en una plataforma del curso de milagros, que, claro, la persona estaba por terminar la lección, el libro de ejercicios, ¿no? O sea, el curso de milagros tiene 365 ejercicios, entonces la persona la próxima semana ya terminaba el libro de ejercicios, entonces estaba expectante ujú, de qué iba a pasar claro, al terminar el libro de ejercicios, qué iba a pasar. Y la verdad es que no, cuando se hace la transmutación del sistema de pensamiento falso al verdadero, en realidad no no pasa nada, porque pasa nada. el mundo sigue siendo el mismo, no cambia el mundo. Claro, Cambian, obviamente, tus creencias y tu percepción al que depositas en el mundo. O sea, eso sí que cambia tu percepción. Pero en el afuera no ocurre nada extraordinario, porque en realidad el que claro. busca que ocurra algo extraordinario es el ego, Excelente. que busca eventos extraordinarios, multitudinarios, Sí, no sé, para buscar felicidad. claro, sí. En realidad todo se vuelve más sencillo, más simple. Sí, la percepción cambia, pero no ocurre nada. Entonces, ¿sería eso un estado de no mente? Y le podríamos llamar, según como queda todo conciencia, ¿bien? Porque claro, Claro, lo que decíamos antes, la mente subconsciente. Las personas que indagan su mente subconsciente y saben bien lo que tienen programado en la mente subconsciente, y ya vieron sus heridas y ya hicieron la transmutación del sistema de pensamiento falso al verdadero, ya tienen menos subconsciencia. La psicología dice que que es un 95% de subconsciencia. ¿Sí? Un 95% de subconsciencia en un ciudadano promedio, autómata, programado por el mundo,
atado a los medios de comunicación, el sistema educativo y el sistema empresarial, no sé. Sí, de ahí tenés quizás un 99,9 de mente subconsciente. Pero una persona que trabaja su mente subconsciente y la observa, cada vez tiene menos. Y claro, entonces, claro, se puede decir que queda todo conciencia porque, claro, la mente en realidad se funde con la conciencia, el sistema de pensamiento verdadero se instala y, y es como que se alinea con algo que ya tiene el sistema de pensamiento verdadero. Entonces, no ocurre nada, no ocurre nada raro. Es claro, así. sí. Sucede que luego nada externo te afecta, lo ama todo, Y dicen porque ya ahí. no hay separación. Si, por Claro, ejemplo, si estás con el sistema de pensamiento verdadero instalado, ya no tenés el juicio dual, ningún juicio dual. Por eso se habla, claro, no sé si escuchaste que se habla mucho de la no dualidad. no vale idea. Sí, La no dualidad es justamente eso. sí, sí, Nosotros fuimos programados para pensar así, blanco, sí, negro, mejor, peor, éxito, fracaso, ganar, sí, perder, bonito, feo, así. La mente se fue dividiendo. Bueno, algo que tiene claro. el sistema de pensamiento falso son esos juicios duales. Es decir, la persona interpreta con dualidad todo. Ujú. Quien ha trabajado eso ya no tiene juicios duales, ya tiene una, por eso se llama también percepción verdadera, percepción neutra, bien, percepción Claro. amorosa, percepción neutra, es decir, como la realidad es neutra, bien, eh, si ahí dices todo es un River Boca constante, Ashes, Sí, me hizo es acordar mi a pareja. Argentina, Argentina. Bueno, Sí, entonces, claro, la persona observa todo entre ganar, perder, quiere ganar, no quiere perder, claro, quiere sí, el sí, sí. éxito, se le va todo lo que es esa dualidad, entonces percibe todo de manera neutra y, y ya no hace ningún juicio ni de sus propios pensamientos ni de la propia realidad y no ve nada vinculado con algo bueno o malo, sabe que todo es, y como todo es, lo acepta todo. ¿Bien? Ujú. Entonces ahí ingresa en un estado, por eso, de no dualidad, el no dualismo, bien que también en el Vedanta Advaita, las ideas que vienen de la India también tienen mucho que ver con el curso de milagros. Claro. Entonces, claro, la no dualidad tiene que ver con eso. No se hacen juicios vinculados con que algo es bueno o algo es malo, o algo es éxito, el éxito o el fracaso. Ya la persona percibe la realidad de manera totalmente neutra. Y eso obviamente disminuye mucho el sufrimiento. Porque eso de Ujú. ir a buscar lo mejor, ir a buscar el éxito, en realidad te hace rechazar una parte de la realidad. La realidad es totalmente completa y totalmente neutra. ¿Por qué tengo que ir a buscar el éxito? ¿Por qué tengo que ganar? ¿Por qué tengo que ser un winner y no un loser? Entonces vas con la mentalidad así y vas con la mente dividida y rechazando una parte de la realidad. Entonces no podés ser feliz así. Eso, eh, la vida te va a dar una experiencia, te va a dar una experiencia para que uno se dé cuenta que que eso en realidad no existe. Entonces, si Claro, sí. buscas lo mejor, la vida te va a dar algo que sea lo peor, que tú consideres lo peor. Ujú. ¿Para qué? Justamente para que esa polarización de la mente, de hecho también en el budismo se habla de la inclinación mental o la mente polarizada, que es una forma de decir lo mismo, la mente dual, ¿no? Para que eso se integre y para que tengas una percepción neutra, la persona que siempre va buscando el éxito y va buscando el éxito y va buscando el éxito, en algún momento la vida le enseña un fracaso, para Claro. darse cuenta que no existe ni el éxito ni el fracaso. Sí, Entonces, más qué allá de que increíble. uno esto lo pueda hacer desde sistemas de enseñanzas o de libros, también otra vía experimental es la propia vida y las experiencias que uno vive. Qué lindo. La verdad que es impresionante todo, 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 todo lo que estamos aprendiendo con vos, Mariano. Eh, y déjame preguntarte algo con respecto a esto que vos
acompañás, ¿no? A la gente y todo eso, ¿no? Eh, ¿En qué tiempo más o menos una persona logra sanar, por así decirlo, ¿no? Sí, eso es muy relativo, porque hay que ver Porque es un... desde dónde Claro. arranca la persona, desde qué nivel arranca. Mm, Por ejemplo, ¿no? mm, Si una persona, primero hay que ver el grado, o sea, el tiempo que tuvo la persona en el plano físico, ¿bien? sí. Es decir, el tiempo que estuvo su mente en contacto con el mundo, Ujú. eh, porque eso, no porque el tiempo exista, sino porque el sistema de pensamiento falso se va rigidizando. Ajá, Entonces, hacer un cambio cuando la persona tiene 70 años, o hacer un cambio cuando la persona tiene 20, claro, sí. cuando la persona tiene 20 tiene una mente totalmente fluida, Sí. pensamiento fluido. Entonces, a una persona de 20 le decís, no existe ni el bien ni el mal. Ah, ok, perfecto, ya lo incorporé, listo. A una persona de Sí. 70 que estuvo 50 años creyendo que hay cosas buenas y malas, le decís que no existe ni el bien ni el mal y no lo puede absorber. Va a tener que Ujú. hacer Tenés que más estar esfuerzo. 5 horas explicándole Ahora, todo. sí, un mes haciendo afirmaciones por la mañana, por la noche, todo es neutro, todo Claro, sí, es te neutro, entiendo. todo es neutro. Y entonces, hay que ver eso, ¿no? Primeramente, la edad de la persona para tener una idea de la rigidez de la programación mental. Claro, sí. Segundo, también, analizar el sistema de pensamiento, porque si hay algunas personas que quizás tienen, lo más común es que tengan quizás los primeros 5, 6, 7 pilares, quizás, porque claro, si una persona hace una consulta o una sesión, no es porque está todo bien, ¿no? Porque si no, seguiría, esto es un trabajo en cierta forma como los bomberos, ¿no? Uno lo llama cuando hay un incendio. Entonces, en líneas generales, quizás la persona tiene los primeros 6, 7 de ese modelo que tengo desarrollado, quizás un poco altos, y todos los demás que son, porque los tengo ordenados en base al sufrimiento que generan, Ah, mira. y todos claro, los principales son los que más sufrimiento generan, después Ujú, hay otros que no generan tanto sufrimiento. Por ejemplo, para decirte un ejemplo, la competencia también está en ujú, el sistema de pensamiento falso. ujú. Claro, Competir, sí, ¿por qué competir? ¿Contra claro, quién? A quién sí. uno le quiere ganar? Ujú, En realidad la competencia hay violencia. ujú, Pero la competencia no es que genera tanto sufrimiento, porque en realidad quizás la persona se hace deportista y compite y gana dinero y se piensa que está haciendo algo que está bien y puede vivir toda una vida pensando que no tiene ningún sistema de pensamiento, ningún atributo del sistema de pensamiento falso, pero en realidad sí. Entonces a esa persona ujú, no le va a pasar nada, quizás tenga la competencia alta, pero quizás la carencia o el daño lo tenga muy bajo y puede vivir toda una vida normal, por así decirlo, ujú. y no le va a pasar nada raro, simplemente lo único que le va a pasar es que no va a experimentar la paz total, porque con uno que tengas activo no vas a experimentar el estado de conciencia total. Entonces la vida a veces también a esas personas le, les toca una experiencia para darse cuenta de que la competencia en realidad no tenía ningún sentido. Bien. Claro, Eh, sí. bueno, no tenía ningún sentido para llegar a la felicidad. Bien, quizás, como Claro, ya te sí, sí. dije, el sentido de si un deportista de élite, por ejemplo, estuvo 35 o 40 años, por ejemplo, jugando al fútbol y ganando millones y millones de euros gracias a que tenía el valor de la competencia, bueno, pero en algunos casos cuando se retiran muchos no saben qué hacer y a veces el no tener esa competencia porque se retiraron, no poder plasmar esa competencia los deprime a muchos. Bien, yendo al caso de los deportistas de Claro, élite o sí. personas que están en el ámbito competitivo. Bueno, y justamente esas son las experiencias que vienen para que la persona se dé cuenta que la competencia está dentro del sistema de pensamiento falso. Entonces, el tiempo tiene mucho que ver, como decíamos, la edad de la persona, los atributos dentro de su sistema de pensamiento que tenga activos, que pueden ser todos o pueden ser algunos, bien. Si son todos, obviamente va a requerir un mayor tiempo,
Y después también la voluntad que tenga la persona, porque en este caso, yo cuando hago acompañamientos, yo brindo quizás un 50% de recursos, herramientas, reflexión, charlas, orientación, lo que sea, pero es un 50%. El otro 50% lo tiene que hacer la Claro, persona. claro, sí, sí, Si sí. la otra persona, por ejemplo, si yo le doy algunas afirmaciones y algunos audios para escuchar, o algunas charlas, o algunos ejercicios, o algunas visualizaciones, o algunas meditaciones, y lo que sea, o lectura, y la persona no No hace tiene nada de eso voluntad, porque no tiene no, voluntad, va a demorar más tiempo. claro, Entonces eso claro. es relativo Ujú, por esos tres factores que te mencioné. No se puede decir un tiempo. Hay personas que mejoraron, en mi caso, a ver, en mi caso, según las personas que tengo en sesión, hay personas que mejoraron en muy poco tiempo, ujú, 3, 4 meses, y hay personas claro, rápido. que llevan tiempo que todavía hay cosas que no pueden sanar. Y quizás vienen hace 2, 3 años. Ah, mira, claro, sí. Eh, Porque además también, Andrés, el sistema de pensamiento sí, falso, yo ahora estoy hablando todo vinculado a esta vida. El sistema claro, de sí, sí. pensamiento falso puede venir de vidas pasadas también. Ah, mira, 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 no Claro, es sabía. decir, la carencia o el daño o pilares muy fuertes o culpa, pilares muy fuertes, a veces se hacen afirmaciones y cuesta a veces, se hace terapia, se hacen afirmaciones, se hacen meditaciones y cuesta a veces quizás que se vaya más de lo normal porque Ujú, eso viene traído de una vida pasada. claro, 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 sí. Entonces de esa Entonces ahí manera cuesta se complica, bueno, bastante. pero no pasa nada porque todas nuestras vidas están ahora, como no existe el tiempo, yo digo vidas pasadas para que nos entendamos. Claro, sí, Todas obvio. nuestras vidas están en nuestra mente subconsciente. Por eso cuando uno se hace una regresión, en realidad lo que hace es duerme y va a su mente Sí, subconsciente y ve lo que era una vida pasada. Todo está ahora. Lo único que pasa en ese caso es que hay que trabajar un poco más, nada más. Por eso, y eso también claro, incide, a tu pregunta, incide también en el sí, tiempo de sanación. Pues no es lo mismo claro, sí. una programación que se hizo en la infancia, en el sistema educativo, en esta vida, y es la primera vez que la mente tuvo contacto con esa creencia falsa, que una persona que hace 4 o 5 vidas que arrastra esa creencia falsa, ¿no? Cuesta un poco Claro, más y eso incide en el tiempo de sanación. Pero igual a la persona la confianza y la fe, cuando la persona ya empieza a trabajar, empieza a notar cambios. Y eso hace que siga trabajando, más allá de que no se vaya por completo ese atributo falso, sigue trabajando porque si se detecta cuál es y se hacen también otra cosa, no solamente como habíamos hablado del tema de las afirmaciones, la reflexión, también se hacen acciones, acciones de corrección, acciones de blindaje también se llama, ah, en mira, el sentido. Claro, por ejemplo, que eso también lo trabajaba mucho Gurdjieff, hacía coaching, de hecho era muy criticado por hacer coaching coercitivo, ¿bien? Es decir, como la persona, Gurdjieff como la tenía tan clara, la tenía ujú, muy atada, es decir, y tenía grupos muy reducidos y era muy práctico, y entonces como sabía, detectaba enseguida el miedo que tenía la persona, le decía algo muy práctico como para que haga la persona y entonces producía sanaciones y expansiones de conciencia y liberaciones, digamos, o sea, sanación del sistema de pensamiento falso de manera muy rápida. Bien, por claro, ejemplo, como para decirte algo, una acción correctiva, si la persona iba y le decía, lo consultaba y le decía, señor, tengo mucha timidez, bueno, ve por la avenida a caminar desnudo, mm, 5 cuadras y vuelve. Y a ver si se te va la. Y la persona quizás lo hacía, ¿bien? Entonces, por eso era muy cuestionado porque tenía ese tipo de prácticas, ¿bien? claro, Pero claro, la timidez se sí, le iba y la verdad que era muy efectivo. Y así, te nombro un ejemplo, puede haber otros, ¿no? Es decir, personas claro, que sí, tienen sí, miedo no sé, miedo al dinero, ¿bien? Por ejemplo, personas que son muy ahorradoras por miedo al dinero,
un ejercicio podría ser: ve y gástate todo el dinero, cómprate un montón de cosas y vas a ver cómo va a volver el dinero. Y a muchas personas les cuesta, claro, porque por miedo ahorran, ahorran, no ahora, gastan, ahora, sí, y, y en realidad eso es miedo, porque en sí, realidad si sí, uno tiene confianza de que en el universo está todo, podría gastar todo el dinero que quiera y después va a volver y sí, bueno, lo que pasa es que y se así, requiere una acción para sí, que esa creencia limitante se vaya, se llama claro, también negar las evidencias. Esa es otra técnica, negar las evidencias, porque ajá, esto lo dice el curso de milagros. Todo lo que veo es pasado. ¿Por qué todo lo que veo es pasado? Porque lo que uno está viendo ahora es una programación que se hizo en el pasado en la mente subconsciente. claro, Entonces, para la manifestación de realidad, se recomienda también negar las evidencias. Es decir, si tú trabajas, por ejemplo, en la manifestación de abundancia y en la creación de tener un nuevo trabajo y tener más abundancia, claro, en una semana no materializás abundancia. La creencia en la carencia todavía sigue. Entonces, en cierta forma, para claro, sí, dar lugar a que venga esa abundancia y que ingrese, tú tienes que, como estás viendo pasado y estás viendo la manifestación de tus creencias pasadas, tienes que en cierta forma no creer y negar las evidencias de las creencias pasadas para que la materialización y la co-creación de realidad a raíz de ideas nuevas, ideas verdaderas nuevas, tenga lugar en el plano físico. Porque viste que el plano físico es limitado, claro, sí, tiene limitado. limitaciones energéticas. Entonces, Ujú, bueno, por ejemplo, el tema de la manifestación de la pareja, que mi pareja habla mucho ujú, de eso, ¿no? El tema de soltar, ¿no? Soltar, si uno quiere manifestar una pareja, soltar la relación anterior es fundamental para abrir la energía, abrir un canal de energía a que ingrese una relación nueva. Y claro, esto es otro ejemplo de lo mismo. claro, sí, sí, sí. La verdad, Mariano, interesantísimo todo lo que estás contando, la verdad que es, pero muy interesante. Nos quedaríamos horas, pero bueno, eh, desde ya muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación, como te dije al principio. Eh, me, me gustaría, nada, que te despidas con un mensaje así para la gente, no sé. Que, bueno, igual ya nos dijiste, que no nos dijiste, ¿no? Nos dijiste todo, sinceramente. Pero bueno, nada, nada más que agradecerte y bueno, y agradecerle a todos por haber estado, por habernos escuchado. Y nada, gracias, gracias Mariano. Y bueno, y espero que nos veamos Gracias a pronto. vos. Sí, claro, gracias a vos, Andrés. Y bueno, no, mi último mensaje es simplemente agradecerte por la invitación, agradecerte por la oportunidad de compartir. Y gracias también a todas las personas que estuvieron en directo, acompañándonos, y también a los que lo van a ver de manera diferida también, que como no existe el tiempo, lo van a ver en otro presente, así que lo podemos, después lo subo también, con tu permiso, lo subo a mi canal de YouTube, Sí, si me autorizas. obviamente. Y, Sí, sí, sí. y también lo podemos difundir por ahí, así que saludamos a todas las personas que estuvieron del otro lado y para mí es un placer compartir y felicitaciones también por tu iniciativa, de todo lo que haces, de las personas que llamas a tu comunidad, que eso habla muy bien de ti, de tu generosidad también, de compartirte y de invitar a otras personas también para compartir en conjunto. Así que muchas felicitaciones, Andrés, y muchos éxitos. Y buen año también, que supuestamente en la teoría del tiempo estamos comenzando Sí. el 2025, estamos en enero supuestamente, entonces te deseo un buen año para ti y para todos tus seres queridos. Muchas gracias. Gracias igualmente. Bueno, nos vemos la Gracias, próxima. Gracias. adiós. Nos veremos luego, en la Muchas próxima. gracias. Chao, Chau, chao. chau.